Radha, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Radha Madhava Kunja Vihari. Vijana Vallabha Girivaradhari. Gopiyana Vallabha Vivanadari. Vijana Vallabha Girivaradhari. Gopiyana Vallabha Vivanadari. Yashodanandana Vrajana Ranjana. Yashodanandana Vrajana Ranjana. Yamunatika Vanachari. Ahora vamos a recitar el pranam de Srila Prabhupada. Om Ajnana, Namo Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Vitale, Srimate Bhaktivedanta Swami Dinamine, Namaste Sarasvati Devi, Gauravani Prachararine, Nirvichecha Sunjavadi Pachatya de Chatarine. Om Najnana Timirandasya, Yananjana Salakaya, Chakuru Militanjana, Tasmai Shri Urave Namaha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo, Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ya, perfecto. Perdonen lo Om desentonado, Namo Bhagavate Vasudevaya. perdonen lo desentonado y desabrido que soy, pero canto muy mal. Bien, ahora vamos a ver el texto 59, capítulo 2, resumen del Bhagavad Gita. Visaya vinivartate nisrasarya dehina rasa varjan raso vyasya paradrishtya nivartate. Visaya, objeto de disfrute de los sentidos. Nivi vartate, se practica. Visaya, objeto. Ya, Vini vartate, Se practica. se practica, Vinivartante. se practica el apartarse de. Nirahansaya, mediante Practica apartarse. Nirahansaya, mediante restricciones negativas. Mediante Mediante restricciones negativas. restricciones negativas. ¿Ahí? ¿Estará bien? Sí, correcto. Sí, produce. Dejina, Dejina, para el que está dentro del cuerpo. para el que está dentro del cuerpo. Rasa Vaknyan, Rasa Vaknyan, abandonando el gusto. Abandonando el gusto. Rasa, Rasat, sentido de disfrute. sentido de disfrute. Api, Aviv, aunque hay. Hacia, su. Param,
cosas muy superiores. Dristya, por el hecho de experimentar. Nivartate, cesa de. Traducción y significado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ya. Al alma encarnada se le puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún quede en ella. Pero al experimentar un gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Significado. A menos que uno se sitúe en el plano trascendental, no es posible dejar de complacer los sentidos. El proceso de la restricción del disfrute sensual mediante reglas y regulaciones es algo así como restringirle cierta clase de alimentos a una persona enferma. Al paciente no le gustan tales restricciones, ni dejan de gustarle los alimentos. De igual manera, las restricciones de los sentidos mediante algún proceso espiritual, tal como el Astanga Yoga, que comprende el Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, etc., se recomienda para personas poco inteligentes que no conocen nada mejor. Pero aquel que ha probado la belleza del Supremo Señor Krishna es en el transcurso de su avance en el proceso de conciencia de Krishna, pierde el gusto por las cosas materiales muertas. Por consiguiente, la vida espiritual. Por consiguiente, las restricciones están hechas para los poco inteligentes y neófitos de la vida espiritual. Y esas restricciones son buenas únicamente hasta que uno saborea saborea de hecho el proceso de conciencia de Krishna. Cuando uno verdaderamente está consciente de Krishna, de forma automática dejan de gustarle las cosas desabridas. Al alma encarnada se le puede alejar del disfrute de los sentidos, aunque el gusto por los objetos de los sentidos aún queda en ella. Pero al experimentar el gusto superior y dejar por ello semejantes ocupaciones, su conciencia queda fija. Hola. Hola, ¿cómo estás? Ya. Entonces, estoy en clase. Entonces, bueno, vamos a comenzar a comentar el texto. Básicamente el texto de Srila Prabhupada, ¿ya?, habla de que nosotros tenemos la propensión al disfrute. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos hechos, compartimos la misma naturaleza del Señor Krishna en pequeño, pero como compartimos su misma naturaleza, entonces también como el Señor Krishna tiene propensión al disfrute, nosotros también la tenemos, ¿ya? Pero buscamos ese disfrute en los lugares incorrectos, ¿ya? Buscamos ese disfrute buscamos disfrutar a través de los sentidos, de poder complacer los sentidos, y eso la verdad que es imposible, porque los sentidos son como grandes tiranos, ya que nunca se satisfacen, ¿ya? O sea, podemos tener todo el sexo del mundo y no va a ser suficiente. Podemos tener todas las drogas del mundo y no va a ser suficiente. Podemos tener todas las riquezas del mundo y no va a ser suficiente. Nunca nos va a satisfacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese tipo de satisfacciones no corresponden a nuestra verdadera naturaleza, que es espiritual. Porque básicamente los disfrutes a través de los sentidos son disfrutes en cosas materiales, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tienen nada que ver con nosotros. Entonces, la gente materialista que trata a través de sus sentidos, lograr este disfrute, un Gucci o algo así, siempre van a terminar defraudados y decepcionados, insatisfechos, ¿ya? En general nosotros siempre nos movemos por expectativa, ¿ya? Por expectativa de obtener un disfrute en algo, ¿ya? Y como lo buscamos a través de los sentidos, al final nunca lo encontramos,
¿ya? Porque ese disfrute solamente se puede obtener en el plano del amor puro, ¿ya? En el plano del amor puro que solamente nosotros lo podemos obtener por nuestra por nuestra naturaleza interna espiritual, ¿ya? Relacionándonos directamente e íntimamente con el Supremo, ¿ya? Entonces, en ese, digámoslo así, en ese intercambio amoroso que nosotros tenemos con el Supremo, ahí realmente nosotros podemos satisfacernos, ¿ya? Podemos tener una satisfacción que nosotros no la buscamos, o sea, nosotros en el plano material buscamos el disfrute, ¿no es cierto?, para nosotros, ¿ya? Pero en el plano espiritual, nosotros buscamos el disfrute no para nosotros, sino que buscamos el disfrute para el Señor Krishna, para los demás, no para nosotros, ¿ya? Y ese es el secreto de realmente disfrutar, ¿ya? O sea, no buscar el disfrute para nosotros, sino que tratar de complacer a Krishna, de complacer a Dios, ¿ya? En la medida que nosotros podamos complacer a Dios a través de nuestro relacionamiento amoroso, sin buscarlo, vamos a disfrutar, ¿no es cierto? Porque vamos a participar de la naturaleza divina de Krishna, que es la misma nuestra, ¿no es cierto? Porque nosotros también somos Satchitananda, ¿cierto? Que somos esa energía que quiere enseñar Krishna, ¿sabes? Somos eternos, el anda espiritual o todo, sí, tenemos conocimiento pleno y ananda, ¿ya? O sea, naturalmente somos felices, ya participamos de ananda, naturalmente, ¿ya? Siendo que somos tan desdichados justamente en nuestra vida natural, en nuestra vida material, porque estamos cubiertos por la energía ilusoria y la energía ilusoria nos engaña, ¿verdad? Son como los cantos de sirena, ¿verdad? Son como los cantos de sirena que nos dice que a través de esos cantos nosotros podemos tener algo y al final es un desastre. Bueno, esto es con respecto al disfrute, ¿ya? Se dice, bueno, es bien conocido que bueno, el amor en realidad, yo siempre lo he dicho y siempre, bueno, ha caído un poco mal a la gente que le digo eso, que en realidad el amor no es de este mundo, o sea, porque el amor puro, digámoslo así, no se puede manifestar en este plano, porque el amor puro es espiritual, completamente espiritual. De hecho, el nombre lo dice, amor, amor, ¿ya? Que no muere. Y desde ese punto de vista, lo más digno, lo más real es amar a Krishna, que es eterno, ¿ya? Bueno, básicamente eso. También podríamos tocar otros temas con respecto a ese disfrute, ¿ya? En el caso material, por ejemplo, las madres con los hijos, es lo que más se parece al amor espiritual, al amor real, ¿ya? Y, por ejemplo, podemos ver una mamá cuando van a las plazas, ¿no es cierto? Y echan unos más con los niños y jugando con otros niños y los niños están felices. Y la mamá, al contemplar que su hijo está feliz, ella está feliz también, ¿ya? Eso es como una relación amorosa, que uno no busca el bien de uno o el estar uno bien, sino que busca el bien de la persona amada, ¿no es cierto? Es satisfacer y, en cierta forma, complacer a esa persona amada, no complacerse uno. Eh, Eso. ¿Qué más podemos decir con respecto al tema, al texto? No sé si hay alguna pregunta hasta acá, porque me gustaría que fuera como bien interactivo esta sesión. Si alguien quiere comentar algo, preguntar algo con respecto a lo que hemos dicho. Ahora, Hare Hare Krishna Prabhupada, le quería leer ya, lo que dice Bhaktivinoda Thakur respecto a este texto. Entonces el verso lo repito de nuevo: Visayavi nivartante nirasya nadekina rasovarjan rasoapyasya paramdrisva nivartante. La idea, Bhaktivinoda Thakur lo traduce así: la idea de permanecer separado de la gratificación de los sentidos por medio de ayunos y de otras austeridades, como se halla en las escrituras, es una tonta proposición. Las varias formas de restringir el espíritu de disfrute, como en la realización de Astanga Yoga,
está hecha para personas menos inteligentes. Esos métodos no son necesarios de aplicar para aquel que su inteligencia está fija en la trascendencia o aquellos que practican conciencia de Krishna, ¿no? Tales trascendentalistas, esto se refiere a los bhakti yogis, ¿no? Están tan apegados a la belleza de la verdad absoluta que naturalmente dejan todos los aspectos por insignificantes disfrutes materiales. Incluso si hay arreglos para la gente tonta para controlar sus sentidos, al retirarlo de los objetos de los sentidos, hasta que cultiven el camino del apego al Supremo Señor, no obtendrán la auspiciosidad eterna. Cuando la entidad viviente recibe un gusto superior, naturalmente deja el apego por el inferior y así llamado disfrute. Eso es lo que nos enseña Bhaktivinoda Thakur, este mismo texto. Y usted podría leer a Burijan Prabhu y después podemos... eh, Lamentablemente no lo tengo acá, Prabhu, pero ¿Quién voy a tiene a preguntar. Burillán Prabhu al texto 59 que lo pueda leer? Madre Camila está, No o lo pregunto, abro yo. no está conectado. Bacta René tiene a Burillán Prabhu usted. Sí, tengo que ubicar el verso, deme un momento. 259. Lo leo yo. Ah, sí, te lo tiene claro. Y te lo busco. La renuncia de un trascendentalista no es difícil porque posee un gusto superior. Krishna indica en este caso que ello es especialmente cierto en relación con los Vaishnavas. Por ocupar sus sentidos en el servicio de Krishna, los devotos se retraen natural y completamente de la materia, en especial después de experimentar la belleza de Krishna. En los textos 60 al 63, Krishna explica el peligro del plan de Arjuna de renunciar a la acción e ir al bosque y obtener conocimiento y evitar la reacción pecaminosa. Eso es lo que nos enseña Burijan Prabhu. Y por mientras que disertamos, te tiene la posibilidad de traer a Baladeva, a Bhushan y a Vishwanatha Chakravarti Thakur, eh, que dicen al respecto de este mismo verso, Voy, bro. por favor. Bueno, puede seguir Prabhu Dara o alguien que quiera preguntar algo. Quería acotar un punto también que usted lo habló ahora, lo importante que es cómo podemos apartar, nos podemos apartar del disfrute de los sentidos, ¿no es cierto? O sea, eso no tiene que ser algo artificial, eso no funciona. Por medio, por ejemplo, Ashtanga Yoga, ese tipo de cosas que son como más materiales, se puede decir así. Se pueden controlar los sentidos, ya en el sentido de separar los objetos de los sentidos de uno, ¿ya? Pero no el gusto por ello. O sea, queda como la semilla igual. Es como que si yo tengo maleza, ¿no es cierto? Y corto la maleza, claro, desaparece la maleza, pero en el tiempo, en algún momento, como las semillas están, van a volver a surgir, ¿no es cierto? Entonces uno puede restringir el apego con los sentidos, ¿ya? Ese apego uno lo puede restringir por métodos mecánicos o cosas por el estilo, pero por un tiempo solamente, ¿ya? Pero después de eso van a volver a surgir y inclusive con mayor fuerza. Entonces la única forma de eliminar esas semillas es a través de un servicio devocional puro, ¿no es cierto? O sea, situarnos en la trascendencia, en nuestro relacionamiento eterno que tenemos con el Señor Krishna, y de esa forma, obteniendo ese ruchi, ¿no es cierto? Ese gusto superior, esas semillas quedan completamente destruidas y nunca más nos van a molestar. Entonces, ese es el camino, o sea, esa es la única forma, no métodos mecánicos para restringir ese gusto artificialmente, ¿ya? Es como que si nosotros tomamos una manguera que tiene un caudal de agua muy fuerte y ponemos la mano para, ¿cómo se llama? Para que no salga el agua. O sea, en determinado momento va a salir igual. Los sentidos son sumamente fuertes. O sea, los sentidos son muy poderosos y nos arrastran y nos van a arrastrar igual.
la única forma que tenemos para que no seamos arrastrados es subiéndonos el bote del conocimiento trascendental, ¿no es cierto? De la trascendencia, del servicio devocional. La única forma de esa cuerda que nos sostiene Krishna es la única forma que podemos realmente no ser arrastrados. Eso es lo que dice se puede entender por el texto que habló anótate. Si alguien quiere comentar. Eh, aquí, deme un segundo que estoy buscando eh, ¿lo encontró Bacte René? Sí, Si nos puede orientar lo que lo dicen los acharyas acerca de este mismo texto. ok, le voy a leer primero entonces a eh, Sri Baladeva Vidyabhushan, que traduce este texto de la siguiente manera, este verso de la siguiente manera. Quien se abstiene de comer también deja de experimentar los objetos de los sentidos, pero su deseo por ellos permanece. Sin embargo, al ver el alma, uno también puede dejar de desear. En su comentario dice, eh, pero ¿cómo podemos, perdón, pero podemos ver que el necio que está enfermo también restringe sus sentidos? ¿Cómo puede ser esta la cualidad sobresaliente del stita pragya? Para una persona, incluso si es un tonto, que no come por temor a enfermarse, las experiencias de los objetos de los sentidos también se anulan, pero no el deseo o la atracción por ellos. Ese deseo por los objetos de los sentidos no ha sido destruida. Sin embargo, para el Stita Pragya, que ha realizado al Atma, que es superior a los objetos de los sentidos, que está lleno de bienaventuranza, que se manifiesta por sí misma, incluso el deseo por los objetos de los sentidos se destruye. Su cualidad es la destrucción de los objetos de los sentidos y del deseo. Desde ese punto en adelante ya no hay desviación. A diferencia del hombre enfermo, cuya, dice, cuyo refreno de los objetos de los sentidos no está acompañado de la extinción del deseo. Ok. Entonces está hablando ahí acerca de que la restricción o el gusto superior, ¿no? Destruye el deseo de la complacencia de los sentidos de forma gradual, porque hace la comparación con que otras personas, ¿verdad? Incluso una persona completamente materialista, mundana, él igual en algunas ocasiones puede refrenar sus sentidos debido a alguna enfermedad, por ejemplo, pero no se destruye el deseo, simplemente lo está haciendo como algo estratégico para recuperar su salud, pero el deseo siempre permanece ahí. En cambio, para la persona que practica vida espiritual, no solamente va refrenando sus sentidos, sino que también va a ir mermando el deseo por los objetos de los sentidos. Importante como ese punto. Y vamos a ver qué nos dice Srila Visvanatha Chakravarti Thakur, como él traduce este verso. Dice, quien se abstiene, dice, quien se abstiene de comer también impide que los objetos de los sentidos funcionen, pero permanece con su deseo de disfrute. Habiendo visto el Paramatma, uno puede detener también el deseo. El comentario dice, pero incluso el necio que ayuna a causa de la enfermedad es capaz de detener el movimiento de sus sentidos. Luego dice, para quien deja de comer, los objetos de los sentidos desaparecen, pero no el deseo por los objetos. Y luego, claro, el deseo por los objetos no desaparece. Espérame, falta un poquito más. Está en la otra hoja.
Después dice, sin embargo, para la persona que se encuentra en pragya, que ha visto a Paramatma, el deseo por los objetos desaparece. El Sthita Pragya en esa condición no se desvía de sus cualidades. Este verso indica que la capacidad de realizar el alma directamente también es sadhana y no la perfección o la etapa última. Hasta ahí. Es muy interesante las perspectivas de los acharyas, ¿no? Cómo analizan este verso. Así Así como que, lo traducen a que habla directamente acerca del comer, por ejemplo. eh, hay Se puede, hay un ejemplo, ¿no? Que vemos en el canto sexto en la vida de Yamila, ¿no? Y Prayakshita, ¿no? La expiación es una situación temporal porque es como dice que cuando hay fuego y los bambúes, el fuego quema los bambúes, pero abajo queda el sistema radicular, ¿no? Y después cuando viene un ambiente apropiado, cuando hay agua, todo, eso vuelve a rebrotar, ¿no? Entonces, lo que una persona puede hacer mediante la Astanga Yoga o otro tipo de regulaciones severas, finalmente lo restringe el deseo, pero el deseo permanece ahí profundamente enraizado. Pero la persona que experimenta la felicidad de conciencia de Krishna o la vida espiritual, sí puede darle la espalda al placer material, ¿no? Que cuando él realiza Paramatma, realiza el alma, inmediatamente puede, obtiene felicidad de ese tipo de realización y por lo tanto el otro placer inferior lo abandona naturalmente sin la posibilidad de que vuelva a rebrotar, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Bueno, Prabhudara, ¿qué le parece a usted los comentarios de los acharyas? muy buenas, por supuesto. También me gustaría hacer un pequeño comentario mío, ya no al nivel de los seres. Bueno, soy bastante, no me puedo comparar a ellos, para nada. Pero Krishna es como el sol, ¿no es cierto? El sol, ya que todo lo purifica. Si uno se acerca a Krishna, ¿ya? Krishna lo va purificando uno y justamente lo que purifica son los deseos, ¿ya? Porque la medida que uno se vaya acercando a Krishna, vaya recordando a Krishna, sus deseos van cambiando de naturaleza. Ya deja de desear cosas temporales, mundanas, pasajeras, y empieza a desear otro tipo de cosas. Pues empieza a desear, por ejemplo, cómo puedo complacer a mi maestro espiritual, cómo puedo complacer a Cristo. ¿Ya? Uno, o sea, el deseo mundano se transforma a un deseo sublime espiritual, porque uno, por lo que tengo entendido, uno nunca puede dejar de desear, es parte de nuestra naturaleza. Ya también es el desear, pensar, todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Pero sí se sublima el deseo, el desear. ¿Ya? Que no es complacer nuestros sentidos, sino que complacer al maestro espiritual, complacer a Krishna. Eso. Hare Krishna, devotos y devotas. Eh, si a alguien le gustaría preguntarle algo al Prabhudara, de eh, Prabhupada Mohan, Madre Nadia, Bhaktivan, Bhaktin Pamela, Madre Amrita Ganga, eh, si le gustaría preguntar algo acerca de este texto, como ustedes lo entienden, ha quedado todo perfectamente claro porque nadie dice nada, ¿no? Sí. Pero bueno, sería importante recalcar que nosotros, por nuestros medios, por nuestro esfuerzo, no somos capaces de poder eliminar estas malas hierbas, estas semillas, digamos así, de fibra material con nuestros propios medios. O sea, nosotros no tenemos ninguna capacidad de hacer eso, sino que solamente podemos hacerlo entregándonos a Krishna a través del servicio devocional. Esa es la única forma en que realmente nosotros podemos superar eso, y no hay otra manera. Eso. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?
Así es, Prabhu. Sí, le quería preguntar a Prabhu Madhava si recordaba el verso del Chaitanya Charitamrita en donde se habla de que únicamente el devoto, el bhakta, es el que está libre de deseos. El, me parece que es 19, Madhya Lila 19, 149. Pero ahí Déjame se ver, refiere a los deseos materiales, ¿no es cierto? Sí, los se deseos, refiere a los, perdón, el Madhya 19, encontré, Prabhu, sí, ese es. ok. Es muy interesante si quiere leerlo. Es muy interesante, puede ser un bonito aporte a esta clase. Ya, Prabhu, entonces el texto dice lo siguiente. Krishna Bhakta Niskama Ata Eva Shanta Bhukti Mukti Siddhikami Sakala Ashanta perdón, Sakali Ashanta. Traducción. El devoto del Señor Krishna está libre de deseos y debido a ello es pacífico. Los trabajadores fruitivos desean el disfrute material, los gyanis desean la liberación y los yogis desean opulencia material. De modo que todos ellos están llenos de deseos de disfrute y no pueden alcanzar la paz. Significado. El devoto del Señor Krishna no tiene otro deseo que servir a Krishna. Hasta quienes supuestamente están liberados están llenos de deseos. Los trabajadores fruitivos desean mejores condiciones de vida y los gyanis quieren ser uno con el Supremo. Los yogis desean opulencia material, perfecciones yógicas y magia. Todos esos no devotos están llenos de deseos de disfrute, kami. Como desean algo, no pueden lograr la paz. En la Bhagavad Gita 5.29, Krishna da la fórmula para la paz. Bhaktaram Yagya Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarva Bhutanam Gyatva Shanti Richati. Quien entiende que en el universo entero Krishna es el disfrutador y beneficiario supremo de toda clase de sacrificios, penitencias y austeridades, las cuales deben llevarse a cabo únicamente para obtener su servicio devocional, que Krishna es el ser supremo y por tanto el propietario de todos los mundos materiales, y que Krishna es el único amigo que puede realmente hacer bien a todas las entidades vivientes, Suhridam Sarva Bhutanam. Quien entiende esos tres principios en relación con Krishna queda inmediatamente libre de deseos, nishkama, y alcanza la paz. El Krishna Bhakta sabe que su amigo y protector en todo sentido es Krishna, el cual puede hacer cualquier cosa por su devoto. Krishna dice, Kauteya prati janihi name bhakta pranasyati. Oh hijo de Kunti, declara abiertamente que mi devoto jamás perece. Como Krishna ofrece esta seguridad, el devoto vive en Krishna y no tiene ningún deseo de beneficio personal. La base de la vida del devoto es Krishna, el bien completo en persona. ¿Por qué debería aspirar el devoto a algo bueno para sí mismo? Su única ocupación es complacer al Supremo ofreciéndole todo el servicio posible. El Krishna Bhakta no tiene ningún deseo de beneficio personal. Está completamente protegido por el Supremo. Avasya Rakshive Krishna Vivasya Palana. Bhaktivinoda Thakur dice que no desea nada, porque Krishna le protegerá en toda circunstancia. No se trata de que espera que Krishna vaya a ayudarle. Simplemente depende de Krishna del mismo modo que un niño depende de sus padres. El niño no sabe que debe esperar el servicio de sus padres, pero no obstante, siempre recibe su protección. Eso se denomina niskama, ausencia de deseos. Los karmis, los gyanis y los yogis, aunque con sus actividades vean cumplidos sus deseos, nunca se sienten satisfechos. Un karmi puede trabajar arduamente para conseguir $1.000.000, pero tan pronto como ha conseguido el $1.000.000, desea otro millón.
Para los karmis, los deseos no tienen fin. El karmi, cuanto más tiene, más desea. Los gyanis no pueden liberarse de los deseos porque su inteligencia es poco profunda. Quieren fundirse en la refulgencia del Brahman, pero aunque consigan elevarse hasta ese nivel, no pueden encontrar satisfacción allí. Son muchos los gyanis y sannyasis que después de adoptar la orden de sannyasa y abandonar el mundo por considerarlo falso, regresan al mundo para ocuparse en política o filantropía o para abrir escuelas y hospitales. Eso significa que no pudieron alcanzar el verdadero Brahman, Brahma Satyam. Tienen que descender al plano material para ocuparse en actividades filantrópicas. Así, vuelven a cultivar deseos y una vez que esos deseos se agotan, desean algo distinto. Por lo tanto, los gyanis no pueden ser nishkama, no pueden estar libres de deseos. Tampoco los yogis pueden estar libres de deseos, pues desean perfecciones yógicas a fin de manifestar alguna proeza mágica y obtener popularidad. La gente se reúne en torno a esos yogis y ellos desean siempre mayor adulación. Por abusar de sus poderes místicos, terminan por caer de nuevo al plano material. A ellos no les es posible llegar a ser nishkama y estar libres de deseos. La conclusión es que solo los devotos, que están satisfechos con el simple hecho de servir al Señor, pueden llegar a estar realmente libres de deseos. Por eso Chaitanya Mahaprabhu dice en este verso, Krishna Bhakta Nishkama. El Krishna Bhakta, el devoto de Krishna, está satisfecho con Krishna y por ello no hay posibilidad de que caiga. Ahí termina, Es Prabhu. muy, muy hermoso eh, comentario Srila Prabhupada, ¿no? Entonces, si experimentamos realmente a Krishna, aunque puede que nos miremos al espejo y no veamos buenas cualidades en nosotros, pero por entregarnos con la actitud y sinceridad adecuada, Krishna va a manifestarse en nuestras vidas y cuando experimentemos la vida espiritual, eh, eso nos va a aportar tanta felicidad que las cosas del mundo material ya no nos van a atraer, ¿no? Como Prabhupada, si quiere puede Eso continuar. correcto. Bueno, sí, un punto con respecto al origen de los deseos. Los deseos surgen por la observación del objeto de los sentidos. O sea, nosotros observamos algo, ¿ya? Y en el hecho de observar ese algo, como la mente como media pegajosa, eh, generamos, cultivamos un deseo por tener ese objeto, en contemplarlo. Y ese deseo por tener ese objeto nos genera un apego, ¿ya? Empezamos a pegarnos a ese objeto de los sentidos y cuando ese objeto de sentido no lo podemos alcanzar o no nos satisface, ¿ya? Eso nos genera una ira, ¿ya? Una insatisfacción. Y luego, al generarse esa ira, perdemos completamente la inteligencia. Eso sale en el explicado en el Bhagavad Gita, ¿ya? Cómo se genera este deseo y cómo se va desarrollando, ¿ya? Como una especie de tsunami que al final arrasa con nosotros, ¿ya? Es como las bolitas de nieve que caen por la montaña, al comienzo son muy pequeñitas y al final terminan, digamos así, con un gran desastre, con una avalancha, ¿ya? Entonces, hay que tratar de matar ese deseo cuando está pequeño, ¿no? Porque uno al observarlo, al desear, al apegarse, a todo ese tipo de cosas, uno le va dando energía, 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 energía. Y ese deseo cada vez está más grande, más grande, más grande, hasta que al final nos domina completamente y ya no tenemos nada que hacer. Entonces tenemos que matarlo desde un principio, ¿ya? Y si tenemos, no sé, pues, deseos, muchos deseos materiales que nos controlan mucho, bueno, la única forma que nosotros podemos manejar eso es, ya estamos en ese río que nos arrastra, es tomándonos de la soga del mar espiritual y de Cristo. Esa es la única forma que tenemos de salir de ese pozo, ¿ya? Y no importa lo fuerte que sea la corriente, o sea, no importa
cuál apegado podemos estar, no importa qué anarca podemos tener, si nosotros nos tomamos firme esa soga, de seguro que vamos a ser rescatados, ¿no? Y vamos a salir de ahí. Eso. ¿Alguien le gustaría preguntarle algo al devoto? De los que están presentes en esta clase. Bueno, si nadie pregunta nada, vamos a dejar la clase aquí para que corte la grabación, para que el devoto se despida. Y de ahí vamos a leer el Néctar de Prabhupada, si les parece. ¿Podría agregar algo también? Por supuesto. Podríamos, podríamos también vincular esta clase con los principios regulativos, ¿cierto? Porque los principios regulativos justamente tienden a ordenar nuestros deseos, ¿no es cierto? Tienden a ordenarlo, a, digámoslo así, a canalizarlo, ¿ya? Y porque, por ejemplo, no sé, el gusto por el buen alimento, el gusto por la vida sexual, todo ese tipo de cosas, los principios regulativos los ordenan y de tal manera que no nos impidan eh, realizar nosotros vida espiritual, ¿ya? Todo regulado, vida sexual regulada, alimentación regulada, cierto ese tipo regulado, para tratar de estar en una plataforma mejor, más sátrica, y que ese tipo de cosas no sea una perturbación a nuestra vida espiritual. Eso es un punto importante también, que me gustaría decir. Bueno, si usted lee el verso 64, el 264, habla eso, ¿no? Aquel que está libre de todo apego y aversión, ¿no? Y que puede controlar eh, su mente mediante principios que regulan la libertad, prasadena, abhigachati, ¿no? Esa persona puede conseguir toda la misericordia del Señor. Es un punto súper importante, porque la única forma de que se habla mucho ahora de la libertad, de los políticos, todos vienen hablan de la libertad, pero realmente la única persona libre es el devoto, ¿ya? Si uno quiere ser realmente libre, hágase devoto, porque así no vamos a estar tiranizados por deseos, por anarte, todo ese tipo de cosas que en realidad son como tiranos terribles que nos ocupan la anarquía y la vida, ¿ya? Entonces, ese punto de vista, la única persona libre es el devoto de Krishna, donde la única forma que podemos ser libres es entregándonos plenamente a Krishna, a Dios. Muchas gracias, Produdora. Si quiere puede ya cerrar la clase, despedirse y ahí puedo detener la grabación. Sí, detenga la grabación. Muchas gracias por permitirme hacer esta clase. Bueno, dentro de mis posibilidades espero haberlo satisfecho, ¿ya? Y le doy muchas gracias al Prabhu, al Matatma, por tenerme confianza y permitirme participar con ustedes. Eso. Muchas gracias.